Salúdese, salúdese. Puede pasar, acá hay lugar, ahorita ya que pasaron los niños. Bienvenido. ¿Cómo estás? Tenemos congestionamiento, pero ya. Acá hay lugar a un costado, puede pasar y sentarse. Dios le bendiga, bienvenido. Bien, vamos a orar. Cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a entrar a la presencia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está mi corazón. Háblame, dígale a Dios, háblame. Yo vengo a aprender de ti. No permitas que el diablo me robe nada. No permitas, Señor, que yo me distraiga. Enséñame tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias por tu bondad y tu amor. Amén. Bueno, puertas cerradas, busque un lugar. Saludos a los hermanos que nos siguen en internet. Y recuerde, si usted ve que aquí le cuesta un poco de trabajo hallar lugar, hay un servicio a las 5 si le sirve de algo. Bien, vamos a la primera. Dice la escritura, lo leo para usted: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Perdón, esto lo muevo yo, ¿verdad? Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraería de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Sabe que este pasaje, hermano, está en la Biblia porque era muy importante para Jesús? Obvio, es importante para nosotros leerlo, pero es un pasaje que está en la Biblia porque era importante para Jesús. La Biblia dice que faltaban 6 días para que Él fuera entregado, y Él estaba con sus mejores amigos. Imagínese que usted sabe que va a morir en 7 días y tus amigos no lo entienden o no lo comprenden o no lo saben. Cristo siempre se había refugiado en la casa de estas personas. Toda la vida se refugiaba en la casa. Parece que estos 3 hermanos eran solteros. No se menciona ni a la esposa de Lázaro, ni a la esposa ni al esposo de Marta, ni que María fuera casada. Y se ve que Cristo estaba un poco sensible, no digamos triste, pero Él se estaba despidiendo de ellos. Esa casa había sido su refugio y Él era el Cordero Pascual. En una semana se lo iban a comer. Hermano, no diga barbaridades. Él dijo: esta es mi carne, no dijo eso. Tenía que comerse el Cordero de la Pascua y Él fue el Cordero Pascual. Entonces, ese lugar, Él estaba sintiendo algo especial. Había pasado 30 años entre nosotros, 33 años. Se había vuelto un pequeñito en una carpintería. Había vivido con sus hermanos todos esos 30 años. Había sanado a muchos. Había ayunado, había sido tentado por el diablo muchas veces, y de repente ocurrió algo que rompió con la monotonía o con lo que estaba pasando. Usted habrá ido a alguna cena alguna vez
Hay un momento en que hay mucha plática y las cenas se vuelven maduras, como que ya se está terminando, ¿sí? Y Cristo estaba a punto de irse de ahí cuando ocurrió esto. Juan narra esto, pero hay Mateo y Marcos que narran el suceso. Lucas cuentan otras cosas. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. ¿Con qué lo quebró? La Biblia te da a entender que él hizo esto, que se lo rompió sobre la cabeza, ¿sí? Y sabe, pasaron varias cosas en ese lugar, porque de repente todo se llenó de perfume, el olor. Así como usted dice, a alguien se le está quemando los frijoles, o qué rico huele, alguien está comiendo carne, ¿sí? Bueno, alguien, los vecinos, los que pasaban, decían, oye, ¿notas ese olor? ¿De dónde viene? La gente se empezó a acercar, ¿de dónde viene ese olor? Empezaron a entrar, huele mucho, huele muy bonito, no es común, y todos se acercaron y empezaron a llegar, porque el cerebro no procesa enseguida lo que pasa. Empezaron a aparecer en casa y todas las miradas fueron hacia Jesús. Mira, viene de Jesús, está goteando, y ahí abajo en sus pies está lleno de perfume. El cerebro enseguida no capta, pero él no es un hombre vanidoso. Aparte es un perfume muy caro. Ningún varón se echa esas cantidades de perfume. Entonces, no era el origen el perfume, ni era el origen Jesús. Empezaron a ver que había restos del vidrio, del alabastro, y fueron volteando y empezaron a voltear, y todos voltearon a ver a la mujer. ¿Sí entiende eso? Primero los atrajo el perfume, luego vieron al que tenía el perfume, pero luego voltearon a ver a la mujer. Y empezaron, pero qué boba, qué atarantada esta. ¿Cómo se le ocurre? Qué desperdicio. Porque Juan menciona a Judas, pero dice, al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Llamaron al acto de la mujer un desperdicio, porque 300 denarios, hermano, es el sueldo de un año. Esa mujer agarró el sueldo de un año y se lo dio a Jesús. Y ellos empezaron a decir, qué desperdicio, qué tonta, mira qué tonta esta, qué ridícula. Según empezaron a pensar en los pobres, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Cuando yo leí el pasaje, son dos cuestiones que me dieron la atención, como dos montañas, que las cuales el Espíritu Santo hablaba a mi vida. Y la primera es, ¿por qué para todo el resto Jesús no valía eso? ¿Por qué Jesús no valía eso para ellos? ¿Y por qué para esta mujer Jesús sí valía eso para ellos? ¿Por qué a los demás les parecía que era un desperdicio, que Jesús no era tan valioso? Le estaban diciendo, yo no gastaría eso en ti. ¿O no estaban diciendo eso? Todos le están diciendo, yo no gastaría 300 denarios en ti, Jesús. ¿Cómo va a ser? Donde la criticaban es que ellos no lo harían. Y la segunda pregunta es, ¿por qué para ella sí era valioso Jesús? ¿Qué era lo que veía que los demás no veían? Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, fíjese lo que ella hacía, se sentaba a los pies de Jesús y oía la palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
Esta mujer, yo un día con este pasaje tuve un sueño, hermano, porque yo quería entenderlo. Y en el sueño yo oía muy fuerte la canción de Este es mi deseo. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti con todas mis fuerzas, te alabaré, mi adoración es para ti. Y yo veía en el sueño cómo esta mujer sentía eso por Jesús. Hoy te rindo mi ser. Le estaba diciendo, tú fuiste un impacto para mi vida. Tus enseñanzas eran joyas para mí. Tu vida fue una bendición para mí. No sé si te vas a ir en una semana, pero tú me cambiaste la vida. Es más valioso lo que me has dado que este perfume. Entonces por eso se lo rompió y se lo dio. Y Jesucristo les dice, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Era un gigante el que estaba ahí, hermano. Y el Espíritu Santo sabía cómo se sentía Jesús y movió a una mujer a que le diera honra. Imagínense la Biblia en ese pasaje, que hubiera una agradecida entre tanto ingrato que estaba ahí. Él iba a dar la vida por todos, sin embargo, pues estaban diciendo, él no vale 300 denarios. ¿Por qué? Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, dice Proverbios 23:23, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. De hecho, los discípulos sabían que estaban con Cristo por causa de la palabra. Jesús les dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Estaba enseñando. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos no aguantaban la enseñanza. Y él les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Mire lo que le dijo Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces ellos también estaban con Cristo por lo mismo, pero no valoraban de la misma forma lo que María sí consideraba valioso. ¿Cuántos de los que están aquí quisieran haber visto un día de la vida de Jesús? Yo sí, todo el tiempo le digo, paso Señor. Qué afortunados fueron, ¿no? Qué afortunados fueron en tenerte, desde entonces te convertiste en el deseado de las naciones, dice en el verso 7, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Por qué el deseado? Porque ya no se le ve, porque tenemos ganas de encontrarlo. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y ellos lo tenían ahí y la que lo aprovechó fue María. Y con esto te digo, hermano, fíjese bien que hay vidas que son una bendición para nosotros. Damos por sentado que van a estar siempre ahí. No sabe con cuántos alumnos yo platico que me dicen, todo cambió cuando murió mi papá. Todo cambió cuando nos abandonó mi mamá. Cuando murió mi abuelo, todo se vino a la quiebra. Y damos por sentado que los tenemos, que nos los merecemos, que no tenemos ningún compromiso con estas personas que Dios puso ahí para bendición. Y si llegaste a donde llegaste, es porque alguien se sacrificó por ti. Usted no nació, ya sea con una partera o una tocoquirúrgica,
o en el campo donde haya nacido y lo dejaron ahí aventado. Tal vez tuviste malos padres, pero alguien te cargó. Alguien te dio de comer porque no tenías ni dientes para masticar. Alguien te vacunó. Alguien te llevó al colegio, alguien te vistió. Alguien te cambió el pañal. Alguien te defendió cuando estabas pequeño. Y Dios muchas veces no vemos bendición sobre nuestra vida porque no sabemos valorar a las personas que Dios puso como un refugio, una bendición para nosotros. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No dice si tu padre es bueno o tu padre es malo. Es que mi padre era malo, era Hitler, sí, pero estás vivo, estás hasta aquí de este tamaño. Alguien hizo algo. Alguien trabajó para que tú durmieras. ¿No? Alguien se desgastó para que tú comieras. Alguien te dio estudios. Usted no está aquí sin deberle nada a nadie. Por lo menos a la persona que sustituyó a tus padres le debes algo. Dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. A lo mejor por eso te va mal, porque dices que él fue malo, ella fue mala. Bueno, la Biblia te dice: hónralos. No te dice si fue bueno. Si quieres que te vaya bien, hónralos. No nada más hay padres físicos, hermano. También hay padres espirituales. ¿Quién se lo ganó para Cristo? A ver, haga memoria. ¿Quién es su padre en la fe o su madre en la fe? Piense. No, yo llegué a Cristo solito, me aparecí. ¡Puf! Yo sé quién me ganó para Cristo. Veía a ese joven ayunar, yo veía su rostro cambiado. Alguien oró y ayunó para que estés aquí hoy. Usted tiene un padre, una madre en la fe y también le debe honor. Dice: hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere no la menosprecies. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Y eso qué es? El que roba a su padre o a su madre dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El ojo que escarnece a su padre se hace burla y menosprecia la enseñanza de la madre. Los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. No me pregunte qué es eso, pero no se oye bien. Así que, hermano, ¿dónde está el honor a esas vidas? ¿Sabe? El apóstol Pablo tuvo de padre en la fe a una ovejita llamado Ananías, ¿sí se acuerda, no? Ahí lo narra que había un hombre llamado Ananías, le dijo: Señor, heme aquí. Mira, ve a la calle tal, hay un hombre que se llama Saulo, él ora, tiene 3 días de ayuno, pon tus manos y dile esto. Él fue el padre en la fe del apóstol Pablo. Y muchas veces no es quien te engendra en Cristo quien después te cuida. Hay gente que también te ha cuidado, porque a Pablo lo cuidó Bernabé. Él no solamente fue ganado por Ananías, fue el que le predicó a Cristo, sino que después Bernabé era el que lo traía. Todos lo mandaron a volar y Bernabé lo fue a buscar. Entonces haga memoria, a ver, tal persona me ganó para Cristo, pero tuve esta persona que me cuidó, que oró por mí, que yo le hablaba cuando estaba en problemas. No, la Biblia dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Pero ni Ananías ni Bernabé eran eso. No toda la gente que ha hecho bien por ti algo es un pastor, ni ha sido un apóstol, profeta, maestro o evangelista. Hay vidas que te han ayudado y han sido de bendición. Salmo 11:3: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo?
Salmo 75:3, se arruinaba la tierra y sus moradores. Y aquí dice Dios, yo sostengo sus columnas. Un día estaba yo en otra ciudad con un pastor y estábamos sentados y veíamos cómo estaban tirando una construcción enorme, era una gran construcción. Y los que manejaban las máquinas que la derruían estaban dándole a las columnas. Y yo le decía, mire, lo mismo que hace el diablo. Cuando quiere tirar algo le da las columnas. Hemos aprendido que el único que merece honor y gloria es Dios y está bien. Pero también tienes que darte cuenta que Dios pone columnas para beneficio tuyo. Hay vidas que ponen el fundamento para ti y que no son fáciles de reemplazar. No, es que se va un siervo y Dios levanta otro. A ver, enséñame al nuevo Gigi Ávila. ¿Dónde está? Se fue Martín Lutero, se fue Juan Wesley, se fue Oral Roberts, se fue Catherine Kuhlman. O sea, hay grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, vidas que demoran muchos años en ser levantadas y que tú tienes que aprovecharlas y dejar el orgullo y reconocer lo que Dios puso en ese lugar. Dice, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Jueces 2:20, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Cuando a mí me tocó empezar a congregarme, en el lugar donde yo me empecé a congregar, ahí conocí al hermano Santiago, que sería mi pastor. Y él estaba en esa congregación tan pequeña por un anciano de 50 años en el evangelio. Él lo mantenía con sus recursos. Iba ahí para aprender de él. Y este anciano tenía un dicho, decía, me siento como un árbol frondoso, lleno de fruta, con poca gente que venga a comer de mí. Y eso es cierto, hermano. Yo me arrepiento, y Dios lo sabe, de todo lo que no aproveché estas vidas. Me arrepiento de no haberlas valorado más. Porque luego cuando volteas y buscas consejo, buscas conocimiento, buscas ayuda, buscas oración, buscas quien se meta por ti, esas vidas se fueron y ya no están. Y eso es lo que pasó con Jesús. Él estaba ahí y los discípulos pensaban que era alguien más el que se iba. La única que vio fue María y dijo, no, gracias, tú eres el que te vas y vales para mí. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Cuando tú vienes a este lugar o vas a cualquier otra iglesia donde se mueve el Espíritu Santo, cuando tú te refugias bajo cualquier ministerio, líder de célula o las maestras que están ahí lidiando con los niños, cualquier árbol que da algo de sombra quiere decir que ha sido fiel a Dios por algunos años. Nada es gratis. Tuvo que haber caminado para crecer, para que tuviera ramas y sombra y tú vinieras como un pájaro y te pusieras ahí. Porque a lo mejor tú sientes, es que yo doy mucho en la obra. Agarra tus 500 pesos, llévalo a una farmacia. Llévalo al Club Rotario, al Club de Leones. Deme 500 pesos de sabiduría, 500 de unción. Porque esas vidas que Dios levanta no solamente es lo que saben, es lo que imparten. Cuesta tener vida, cuesta impartir vida. ¿Sí? Y no estoy hablando solamente de mí, estoy hablando para que usted sea agradecido con su papá, con su mamá, con los maestros de sus hijos, con la persona que le enseña en la célula. La persona que le enseña en la célula no es su criado. La persona que le enseña en la célula es alguien que da sombra y aprendió para estar ahí.
empiécelo a respetar, empiécelo a honrar. Si uno viene a un lugar donde automáticamente, charros, no podía tener hijos y ya tengo, no podía cambiar carros y ya cambio, no me daban trabajo y ya tengo, yo no servía y volví a servir, se me había ido el gozo y el Espíritu Santo volvió. Quiere decir que hay vida ahí, pero hay una impartición de una relación con Dios de alguien. Algo costó, y tú vienes y te sirves, te llenas, te vas, bye. Sea agradecido también con el hombre y con la mujer. Tal vez por eso Dios no te ha bendecido. Tal vez ha habido pastores a los cuales les has faltado el respeto. Ministros, tal vez la persona que te ganó para Cristo ni te has acordado de esa persona que ayunó y oró. Todo tiene un costo. Ese hombre del cual el hermano Santi aprendía, había casi perdido su familia por el reino de Dios. En esa época ya le temblaba la pupila y tenía diabetes y todo, pero había levantado iglesias, había abierto seminarios bíblicos, pues era un apóstol en la época en la cual no se reconocían los apóstoles, y él iba y aprendía de él. Es una buena costumbre. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios. ¿Usted cree que Jesús sea un vanidoso, un soberbio, un arrogante? Pero le estaba diciendo: yo soy un don de Dios. Si conocieras el regalo que soy, eso le estaba diciendo. Aprovecharías y me darías un vaso de agua. Tú le pedirías y te daría agua viva. Dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y a cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de ciertos digo, que no perderá su recompensa. Jesús le está diciendo: dame de beber. Y ella se puso a platicar, bla, 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 bla. Nunca le dio el vaso de agua, pero vamos, que si Jesús lo valía, ¿sí? Había llegado a él, Dios mismo, a ella, alguien que realmente podía cambiar su vida, alguien que no era un cualquier hermano, era un regalo de Dios. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Esta es la bendición de Abraham. Dice en el verso 3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Hay vidas aquí que son una bendición. Tenga la humildad de reconocerlas, y no estoy hablando de mí. Ay, si usted lo dice porque es el pastor, no estoy hablando de mí. Vive Dios y sabe que no. ¿Sí? Es una bendición tener quien ponga fundamentos. Es una bendición tener una columna. Hay iglesias que no lo tienen. Hay iglesias donde no hay columnas, donde no hay árboles grandes de los cuales agarrarse, a los cuales ir. Es una bendición tener quien te enseñe. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todos tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. ¿Y usted qué sabe hacer? No, pues yo sé hacer país. ¿Y quién te enseñó? Yo sé poner conexiones. ¿De quién aprendió? Yo sé hacer las uñas y el pelo y pintar. ¿Quién fue tu maestra? Yo soy carpintero. ¿De quién aprendiste? Esa vida que impartió en ti es una bendición. Yo hablaba con un compañero de trabajo que se fue de mojado y me decía cómo él, estando en Estados Unidos, sin saber hacer nada, un cristiano le dijo: mira, se pinta así, porque usan otra técnica ya. Lo enseñó a poner conexiones, comía con él, y él
estaba agradecido con ese varón, porque si no se hubiera muerto de hambre, quién sabe qué hubiera hecho. Y a veces nosotros, hermano, llegamos como ovejitas, como nuevos, y debemos valorar la gente que Dios puso ahí. Yo sé de quién aprendí, sé a quién le debo, y le he dicho a esas personas: yo estoy en deuda siempre contigo, estoy en deuda siempre con usted. ¿Por qué? Porque me enseñó. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara y no pudieron beber de las aguas de Mara, porque eran amargas. Gracias a Dios por los maestros que tienen buena agua, de la cual puedes beber. Ves sus células llenas. Si hubiera muerte no estaría llena, ¿verdad? O si no, la gente, ¿por qué va? Porque hay buenas papas fritas. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Yo sé que a partir de que entiendas esto, te va a empezar a ir bien. Que guardes así, mire, el orgullo de reconocer a un hombre o una mujer y digas: hermana, su vida es una bendición para mí. Gracias, hermano, por venir a mi casa a dar célula. Valoro que tienes más tamaño que yo y yo puedo pedirte un consejo. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Quién te ha enseñado? Yo sé que después de esta predicación alguien va a ir a buscar. A lo mejor ni de aquí. ¿Quién te enseñó a guisar? ¿Quién te enseñó a tejer? Dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pero no solamente la palabra, hermano. Hay más cosas que alguien ha hecho por ti. No aquí adentro de la iglesia, sino también afuera. Dice: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Sigo leyendo. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho, diga conmigo, ¿qué hizo ella? ¿Qué puedes hacer tú? Lo que puedas. Ay, ¿qué puedo hacer por mi mamá? Lo que puedas. ¿Qué puedes hacer por mi papá? Lo que puedas. ¿Qué puedo hacer por mi maestra? Y cuando estaba yo chiquito me cambió la vida. Ve y haz lo que puedas. ¿Qué puedo hacer por mi padre en la fe? Por mi madre en la fe. Lo que puedas. Sea agradecido. Les debes. No estarías aquí si no estuvieran ellos. No hubieras aprendido lo mismo. Reconoce esas vidas. No se te va a caer nada. No va a pasar nada malo si tú honras a un hombre o una mujer, a uno de tus mismos padres. Dijo Jesús: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. ¿Cómo veían a Abraham?
Fíjese cómo la gente se da cuenta, no, este viejito tiene algo. Nos va diferente porque Abraham está aquí. Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios, le decían a Abraham. Entre nosotros, en lo mejor de nuestros sepulcros, sepulcra tu muerta. Ellos sabían que Abraham era diferente. Fíjese cómo veía Noemí a Ruth. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Estaban diciendo: esta mujer vale más que 7 hijos. Así era como se referían a Ruth. ¿Cómo se referían a David? Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. Eisbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, o sea, su sobrino, Sarbia era su hermana, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sé que apagues la lámpara de Israel. Estaba diciendo: eres la lámpara de Israel. Mujer, ¿te imaginas sin la vida de tu esposo? ¿Te imaginas que enviudaras? ¿Por qué te cuesta decirle: mi vida eres valioso aquí? Valoro tu trabajo. ¿Por qué te cuesta decírselo? ¿Para quién te lo guardas? ¿Para cuando ya no esté? ¿Por qué te cuesta decirle a tus padres: papá, mamá, ustedes son una bendición? No puedo darte más, no puedo hacer más, pero lo que puedo, eso hago. Estamos viendo el ejemplo de una mujer que hizo lo que pudo para honrar a Jesús. Este es Moisés. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Aquí no dijeron ellos: este Moisés, él ya no puede, levanto las manos yo. Porque levantaban las manos ellos y no pasaba nada. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y José deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Reconocían, no, hay una unción en la vida de Moisés. No vale que otro levante sus manos, es él. Así que acostumbres, hermano. Tiene un hermano mayor en la carne que trabajó para que usted estudiara. Tiene un hermano o una hermana que le cuidó cuando usted era bebé porque no había papás. ¿Qué le quita decirle: tu trabajo me cambió la vida? Sea agradecido. Otro estudió para que no te aprendas esto tú. Ahí están orando por las ovejas en la célula y van y se preparan y todo. Y tú no puedes estar así: ay, ya vienen a servirme a mi casa. No, ahí viene mi criado, el de la célula. Arrepiéntete. Empieza a tener respeto del que va y te enseña. Deja la soberbia, que eso es del diablo. Honra a quien te enseña. Bendice a tus maestros. Compárteles toda cosa buena. Sea agradecido. Si Dios levantó una columna, un árbol fuerte que te da sombra ahora, bendice las unciones y las imparticiones de Dios. Si tú vienes y tu vida está siendo bendecida por estar en un lugar, en una casa, en una iglesia, nada de eso fue gratis. Estás disfrutando de la fidelidad de otra persona. Y no estoy hablando de mí. Estoy hablando para que la bendición se desate en usted. Yo sé que ahorita llegando, a lo mejor su mamá o su papá ya están viejitos, pero vale la bendición de ellos sobre su vida. Usted va a llegar a honrarlo y dice: papá, bendíceme, mamá, bendíceme. A lo mejor se rompe algo de años, que no caía la bendición porque no había honor.
Tal vez vas a llegar a hablarle a la persona que te cuidó y te ganó para Cristo. ¿Cómo estás? No, ya no voy a una iglesia. ¿Cómo que ya no vas? Si tú me ganaste para mí, manito, manita, mira, yo voy a orar por ti. Tienes que levantarte. Honra a tu padre y a tu madre. Aquel que te engendró, algunos te engendraron en Jesús. Si tu madre envejeciere, no la ahuyentes, no la menosprecies. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Porque esto agrada a Dios, porque esto es justo. Y por último, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Póngase de pie. Ahorita vamos a hacer algo porque Dios me dijo qué hacer estando orando allá atrás. Y así cerrados sus ojos, empiece a pensar a quién le debe, hermano. ¿De quién aprendió? ¿Quién le impartió? ¿Quién le cuidó cuando era pequeño? ¿Quién le defendió? ¿En quién se refugiaba? A lo mejor no son padres, pero es otra persona. ¿Qué cara te trae Dios a la mente? ¿Dónde está tu padre, tu madre en la fe? Me decía el Espíritu Santo ahí atrás, yo tengo que orar porque Dios vuelva a enseñarte. Hay vidas aquí que por eso Dios ya no les habla. Dice la Escritura que por eso le habló al pueblo con parábolas, porque su corazón se había engrosado, que habían sido cegados. Así que hoy vamos a pedir perdón todos, porque todos le debemos a alguien, yo también. Yo también tengo padres en la fe. También aprendí, no creo que vengo a enseñar sin haber aprendido de alguien. Y vamos a pedirle perdón a Dios. Padre, perdónanos por la ingratitud, Señor. Perdónanos por la soberbia de no valorar los dones de carne que pusiste alrededor nuestro. Si no has valorado a tu esposo, pídele perdón a Dios. Si no has valorado a tus padres en la carne,